Vale, vamos a dar paso a la segunda ponencia, que trata sobre la importancia de los patrones de estructura de calles y espacios públicos en áreas urbanas. En este apartado tenemos como ponente a Manuel Madrid, que es el responsable de testeo y producto dentro de la asociación GeoBesig, y al doctor Joan Clos, que por problemas de agenda no ha podido estar hoy aquí con nosotros, nos ha pedido que le excusemos y por su deferencia con la asociación GeoBesig y con los asistentes nos ha preparado un vídeo al que dará paso Manuel durante su ponencia. Cuando quieras, Manuel. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, como ha indicado Jorge, estaba previsto que esta presentación la realizara Joan Clos, que los menos jóvenes de la sala supongo que lo recordaréis de su época como ministro de Industria y Comercio en la primera legislatura de Zapatero, o como alcalde de Barcelona, que estuvo también 9 años. Es la persona que está dirigiendo personalmente el proyecto, un proyecto en el que estamos participando, la asociación GeoBesig, y que voy a tratar de explicarlo, no tan bien como lo explicaría él, pero bueno, vamos a explicarlo. Bueno, comentar que Joan Clos actualmente es el director ejecutivo de UN Habitat. Entonces, en primer lugar, voy a explicar qué es UN Habitat. UN Habitat es una agencia de la ONU, en concreto es la Agencia para los Asentamientos Humanos, cuyo objetivo global es promover el desarrollo de asentamientos social y ambientalmente sostenibles, así como conseguir que todos los habitantes del planeta dispongan de una vivienda adecuada. Estas son las áreas en las que trabajan: desarrollo y gestión urbanística, saneamiento de aguas e infraestructuras, inclusión social, gestión territorial y vivienda, economía urbana y financiación, información y monitorización, medio ambiente y cambio climático, gestión del riesgo y desastres naturales y evaluación. El proyecto del que trata la presentación tiene que ver con la primera de las áreas de trabajo, que es el desarrollo y gestión urbanística, cuyo objetivo de este área es ayudar a los gobiernos a poner en práctica políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades o de los asentamientos urbanos en general. Y en concreto el objetivo de este proyecto lo que persigue es demostrar mediante datos objetivos la influencia que tiene la estructura urbana, la estructura de las calles, es decir, pues cómo son de anchas, cuál es la distancia entre cruces, este tipo de parámetros que definen la estructura geométrica. Estamos hablando de la parte geométrica de la estructura urbana. ¿Cómo influye esta estructura en el desarrollo de las ciudades? Se sabe que influye en estos factores: en la habitabilidad de los espacios peatonales, en la vida social y cultural, en la seguridad, en la prosperidad económica, la movilidad, en la contaminación, el acceso a servicios básicos, desigualdad, segregación, sostenibilidad. Se sabe que influye, pero no se sabe en qué medida. Entonces, lo que se persigue es, de alguna manera, medir el impacto de los distintos tipos de infraestructura o de estructura de calles. Entonces se plantea un proyecto de investigación consistente en identificar los distintos patrones de estructura urbana de las distintas ciudades. No vamos a entrar en cuáles son esos patrones, pero lo que se persigue un poco es definirlos en cuanto a parámetros geométricos. Después de que estén identificados esos distintos patrones, se recopilarán, o paralelamente incluso, se recopilarán indicadores socioeconómicos de las mismas ciudades que se analicen a nivel de estructura, parámetros como el acceso a los servicios básicos, educación, sanidad, etcétera, nivel de empleo, resistencia a desastres naturales, seguridad. Estos son algunos de los indicadores socioeconómicos que están planteados, pero seguramente se intentarán recopilar muchos más. Y una vez tengamos identificada la estructura y tengamos recopilados esos indicadores, habrá que correlacionar para, de alguna manera, saber, medir, digamos, el impacto del planeamiento, del buen planeamiento o del mal planeamiento en las ciudades. Entonces, a partir de esas conclusiones, como es el objetivo principal, el objetivo último de UN Habitat, es redactar las recomendaciones correspondientes para instar a los gobiernos, en este caso sobre todo a los gobiernos locales, a las alcaldías, a las municipalidades, para que las pongan en práctica.
Con este antecedente, pues en diciembre de 2012, UN Habitat y la asociación GeoBesig firman un acuerdo para desarrollar un proyecto piloto. Este proyecto piloto consiste en el estudio de la proporción de espacio dedicado a calle para 30 ciudades. Uno de los factores que más importancia tienen es qué proporción de espacio se dedica a las calles o espacio público, podríamos decir en general. Después, al final de la presentación pasaré un vídeo que nos ha enviado exclusivamente para hoy, disculpando su presencia, Joan Clos, en el que explica un poco también la importancia esta del espacio público en las ciudades. A partir de este proyecto piloto se han extraído unas primeras conclusiones que están publicadas por UN Habitat como un working paper que se puede descargar desde la página web de UN Habitat. Una vez hecha la introducción, vamos a pasar a explicar en concreto la metodología y los resultados del proyecto piloto, que consiste, como digo, en el estudio de la proporción de espacio dedicado a calles de 30 ciudades. En concreto, los parámetros que calculamos para estas 30 ciudades fueron estos: el área total de la zona de estudio, el área total de calles, de espacio dedicado a calle, la proporción de espacio dedicado a calle, que es el primero de los parámetros importantes, resultado de hacer la relación entre los dos primeros, la longitud total de calles, la densidad de calles también, el ancho de calle medio, número total de intersecciones y la densidad de intersecciones, también un parámetro bastante importante. Los datos de partida, pues nos hemos basado íntegramente en la cartografía de OpenStreetMap, que tiene una cobertura bastante buena, sobre todo en los países desarrollados, en la capa Highways, para los que conozcáis la cartografía. En cuanto a software, hemos utilizado GeoBesig y un algoritmo de GRASS para hacer operaciones como la reproyección, geoprocesamiento y cálculo de distancias y superficies. Hemos utilizado también el comparador de GeoFabric, que ahora pondremos una captura de pantalla, que permite comparar distintas fuentes de datos cartográficos que están accesibles desde Internet. Esto nos ha servido para la evaluación de la cartografía, porque no todas las ciudades tenían el mismo nivel de actualización y hemos tenido que descartar algunas para el estudio porque no hubiéramos podido sacar conclusiones. Y también hemos utilizado Google Earth, en este caso, para la medición de anchos de calle sobre ortofoto. En cuanto a la selección de las ciudades, pues básicamente dos criterios: que todos los continentes tenían que estar representados y luego también tenía que haber ciudades que representaran a todos los distintos tipos de urbanismo, de planificación. Ciudades del mundo desarrollado, las hay también con planificación mejor o peor, y en vías de desarrollo que suelen estar en general peor planificadas. El fin era tener un conjunto heterogéneo de ciudades para poder sacar conclusiones en cuanto a las diferencias entre ellas. UN Habitat nos proporciona una lista inicial de 100 ciudades que nosotros evaluamos independientemente, una por una, el nivel de actualización, y descartamos aquellas que presentaban zonas desactualizadas o incompletas. Con esto conseguimos una lista definitiva de 30 ciudades, que son las que luego procesamos. Esta es una captura del comparador de GeoFabric al que aludí hace un momento, que nos permite comparar. En este caso estamos comparando en la esquina superior izquierda OpenStreetMap, a la derecha la cartografía vectorial, a su derecha la cartografía vectorial de Google Maps, y abajo dos ortofotos de Google. Esto nos permite evaluar la calidad en cuanto a actualización de la cartografía de OpenStreetMap, que es la que queríamos utilizar. En esta captura en concreto se ve un barrio, creo recordar que es de Nueva Delhi, en el que faltan, no ya por lo que vemos en la cartografía vectorial de Google, que como vemos en este caso es mejor, también lo vemos en la ortofoto, falta cartografiar prácticamente todo el barrio.
todo este barrio. Entonces, ciudades que presentaban este tipo de deficiencias las descartamos. La lista definitiva de ciudades es esta que veis aquí. Como veis, están representados todos los continentes y, como comentaba, países desarrollados y países en vías de desarrollo. Respecto a la zona de estudio, básicamente hemos definido dos zonas. De hecho, el estudio y los procesos se han repetido para dos zonas. Un núcleo, una zona central, que corresponde normalmente al núcleo de las ciudades, de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Esta es la zona que realmente más nos permite comparar entre ciudades, porque el área metropolitana, que es la otra zona, es bastante más heterogénea entre unas ciudades y otras, pero lo que es el núcleo de esos aproximadamente 100 kilómetros cuadrados sí que nos permiten comparar muy bien entre ciudades. Y como decía, pues todos los parámetros se calculan para las dos áreas, las dos zonas de estudio. Una cosa muy importante, la estimación de los anchos de calle. Bueno, se trata de uno de los parámetros, como habéis visto, es calcular la proporción de espacio dedicado a calle. Entonces teníamos que calcular la superficie que realmente está dedicada a calle en cada ciudad. Y para esto el dato que nos hace falta es el ancho de las calles. Evidentemente no podemos medir el ancho de todas las calles de cada ciudad, y lo que hicimos fue una estimación independiente, eso sí, para cada ciudad y para cada tipo de calle de cada ciudad. Cuando digo tipo de calle me estoy refiriendo a los tipos de calle que contempla la cartografía de OpenStreetMap, como por ejemplo estos son algunos: motorway, primary, secondary, tertiary. Para cada tipo de calle y para cada ciudad hicimos medidas aleatorias por toda la ciudad, y con eso extrajimos un ancho medio de cada tipo de calle para cada ciudad. Ese ancho medio lo que hicimos es introducirlo en la tabla de atributos para cada tipo de calle, como digo, y para poder después generar el buffer, la área de influencia de cada calle, y con eso poder tener el polígono, digamos, el polígono que define la superficie dedicada a calle. Esto es un ejemplo de la ciudad de Nairobi, los distintos tipos de calle. Aquí vemos representados 3 tipos, y lo que sería el resultado después de hacer esa estimación y después de calcular ese ancho medio para cada tipo y llevarlo a la tabla de atributos y realizar el buffer. Este sería el resultado. Como vemos, cada calle tiene su ancho independiente. En cuanto a los geoprocesos utilizados, pues como ya he comentado, el buffer para buffer de ancho variable, por supuesto, para calcular el área total de las calles. Hemos utilizado el vclean de Grass este lo utilizamos porque detectamos que no todas las ciudades están digitalizadas de la misma manera. Unas están mejor, otras están peor. Nos hemos encontrado con muchos cruces que las intersecciones no estaban generadas. Entonces tuvimos que pasar este proceso previamente para poder extraer las intersecciones, que es el siguiente proceso, extracción de nodos, para calcular todas estas intersecciones. Y por último, el recorte para ajustar todos los resultados de los geoprocesos, ajustarlos a las dos zonas de estudio de cada ciudad. Nos vamos ya a la parte de resultados. Estos son los resultados en cuanto a proporción de espacio dedicado a calles. Esto está extraído directamente del working paper que comentaba, que está colgado en la web de UN Habitat. Ellos se han basado básicamente en 2 parámetros a la hora de comparar las ciudades: en la proporción de espacio dedicado a calles y en la densidad de intersecciones. En cuanto a proporción de espacio dedicado a calles, lo primero que se extrae del estudio es la gran disparidad que hay entre las entre las ciudades que menos proporción tienen y las ciudades que más proporción tienen. Como vemos en este estudio, la ciudad que más proporción sacó es Manhattan, o el barrio de Manhattan de Nueva York, que lo estudiamos como si fuera en sí una ciudad. Y la que peor nota, por así decirlo, saca en cuanto a espacio dedicado a calles es Bangui.
Otras dos conclusiones que podemos extraer: el tercio superior de este diagrama se corresponden con ciudades históricamente bien planificadas, y el tercio inferior, por el contrario, se trata de ciudades de planificación deficiente. Aquí ya podemos estar viendo una diferencia clara entre los dos tipos de planeamiento. En cuanto al otro parámetro, la densidad de intersecciones, también, incluso más que en el otro caso, más disparidad que en el otro caso. Bangui sigue siendo la ciudad que menor densidad de intersecciones tiene. En este caso, ciudades asiáticas están por encima de ciudades europeas o incluso de Manhattan en cuanto a densidad de intersecciones. Como digo, por un lado la gran disparidad, y otra conclusión es que el tercio superior se corresponde o bien a ciudades con un gran casco histórico, lo cual introduce una distorsión, podemos decir, en el estudio, y es que los cascos históricos, sobre todo a partir de la Edad Media de aquella época de la Edad Media, tienen un gran número de intersecciones, o bien son ciudades con un urbanismo muy marcado por la cultura local. Por el contrario, el tercio inferior tenemos dos resultados posibles o dos características. Aquellas ciudades que siguen el modelo de ciudad con planeamiento moderno de Le Corbusier, como Abuya, Brasilia, incluso Chandigarh, estas ciudades se diseñaron pensando que el coche era el medio para moverse dentro de la ciudad, con lo cual hay grandes avenidas, no está pensada, digamos, para peatones. Entonces, tienen un índice también de densidad de intersecciones bastante bajo. No son ciudades que no es por falta de planeamiento, sino por un planeamiento que podríamos decir que no es óptimo. O también en este tercio inferior están representadas ciudades con planeamiento deficiente. Y voy con los futuros pasos, porque, como comento, esto es un proyecto piloto que en realidad pues es mayor. O sea, el objetivo global que persigue UN Habitat es, como decía, demostrar con datos objetivos, y esto es un proyecto piloto de 30 ciudades, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que 30 ciudades quizás son pocas. Habría que aumentar el número de ciudades para poder sacar conclusiones más serias. También mejorar la metodología para el cálculo de intersecciones. Recopilar los indicadores socioeconómicos mencionados. Evidentemente, este proyecto piloto solo contemplaba la identificación de la estructura urbana, faltaría esa otra parte, que es los indicadores socioeconómicos, y, por supuesto, correlacionar ambas cosas. Y, por último, publicar los resultados y las recomendaciones correspondientes a partir de los mismos. Para finalizar, voy a poner el vídeo que había comentado al principio, en el que Joan Clos nos saluda y nos comenta un poco todo lo que es el objetivo de este proyecto. I would like to congratulate all the people here gathered in Valencia to analyze the Me gustaría felicitar a toda la gente que se ha reunido en Valencia para analizar toda la información que afronta los retos más importantes de nuestra sociedad. Apreciamos mucho sus esfuerzos y hemos colaborado con este equipo de la Escuela de Ingeniería de Valencia sobre el uso de fuentes cartográficas para medir una de las variables más importantes y principales que está presente en las zonas urbanas, y es la calidad y la cantidad del espacio público. El espacio público, principalmente de la calle, y el resto de espacio abierto, es uno de los elementos constituyentes básicos de una buena organización. Hemos analizado diferentes partes del mundo y hemos analizado diferentes formas urbanas, y
hasta qué punto cada forma urbana garantiza el espacio público, por ejemplo, en favelas o en slums o en barrios informales. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de ellos no tienen más de un 2 o 3% del territorio del espacio dedicado a zonas de comunicación, a calles, pero las ciudades desarrolladas pueden llegar hasta el 30-35% del territorio total. Y esta es una característica muy importante de lo que constituye una buena urbanización. Cada bloque necesita tener acceso directo al espacio público, a la calle o a otros espacios abiertos. Este es uno de los elementos básicos de una urbanización adecuada. Curiosamente, no hay una medida estándar de una variable tan importante y estamos encantados de utilizar esta tecnología que ya está accesible. Podemos elaborarla y podemos proporcionarles a los alcaldes una herramienta barata que puede medir este componente básico de la urbanización. Yo creo que esta manera, esta vía de investigación y estudio es fundamental con objeto de afrontar el futuro de la organización. Saben que el 50% de la población mundial ya es urbana y esperamos que el 70% de la población urbana mundial viva en zonas urbanas en los próximos 20 a 50 años. Eso exige un proceso de urbanización gigantesco en los próximos 30 años. Y tener estas herramientas ya accesibles y que están a disposición de los alcaldes, de los que se dedican a la planificación urbanística, es algo fundamental. Muchas gracias por su atención.